Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos en este estudio de Primera de Corintios, una iglesia carnal que realmente nos da un ejemplo de lo que no deberíamos ser como iglesia, no deberíamos ser como miembros de una congregación. Podemos aprender de un ejemplo negativo, no solamente de ejemplos positivos, y entonces hemos aprendido mucho de este libro ya. Hemos visto que una iglesia carnal es una iglesia que se deja llevar por la carne, o sea, se deja llevar por las emociones, se deja llevar por los 5 sentidos, los deseos de la carne, y no ser guiados por el Espíritu de Dios. Estas características que hemos estudiado ya las voy a resumir rápidamente antes de estudiar el que estamos viendo hoy. Hemos visto que esta iglesia era una que tenía divisiones y contiendas. El creyente carnal siempre está creando divisiones y contiendas entre los hermanos. Número 2, no puede digerir bien la palabra de Dios. Se quedan simplemente con la leche de la palabra, algo liviano, algo fácil de digerir, con las bases del Evangelio, y nunca avanzan en su estudio bíblico. Número 3, edifican su vida cristiana solo para aparentar, no tienen una vida sólida, no están edificando con piedras preciosas y con oro, sino más bien con madera, heno y hojarasca. Número 4, son sensuales, no son santos, ignoran o no lo practican que son templo del Espíritu Santo. Número 5, se creen sabios, pero la sabiduría que ellos ocupan más bien es de este mundo, no es la de Dios. Número 6, juzgan, pero no disciernen. No disciernen entre el bien y el mal. Juzgan el corazón de las personas, que no es algo que se puede juzgar porque nadie sabe el corazón del hombre, sino Dios. Pero ellos no están dispuestos a juzgar sus propias intenciones y no disciernen entre el bien y el mal. Número 7, no reciben corrección del liderazgo de la iglesia. Simplemente no son capaces de admitir que han cometido un error. Número 8, confían más en el mundo que en la familia de Dios para resolver conflictos entre hermanos. Número 9, no saben convivir aún en su propia familia. No tratan bien a su esposo, a su esposa, a sus hijos. No viven en armonía en su propio hogar. Número 10, están inflados en su conocimiento y dejan de lado el amor. Se creen muy sabios, pero han dejado de lado lo más importante. Número 11, celebran su libertad en Cristo sin tomar en cuenta a otros y especialmente a los hermanos débiles en la fe. Número 12, son cristianos consumidores. Quieren los beneficios de ser parte de una iglesia, pero no quieren la responsabilidad de crear esa iglesia. O sea, siempre están buscando una iglesia que llene los requisitos que ellos tienen, pero no van a aportar para que eso suceda en la iglesia en la que están. Número 13, no siguen el ejemplo de sus líderes. Siempre se están quejando de que los líderes son imperfectos y todos lo somos, pero usan eso como excusa para no seguir el ejemplo de esos líderes. Número 14, no aprenden de los errores de otros, aún personajes bíblicos. Número 15, no se someten a autoridad, son irresponsables y no están dispuestos en humildad a someterse a la autoridad que Dios ha puesto en su vida, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea donde sea. Número 16, son irreverentes, no respetan las cosas que Dios toma como algo muy serio, por ejemplo, la cena del Señor. Número 17, ignoran cómo funciona el cuerpo de Cristo, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ignoran cómo funciona el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ellos creen que van a la iglesia, olvidan que son la iglesia. Hay una gran diferencia entre esas palabras. Asistir a una iglesia es como ir a un club. Participar en una iglesia como si fuera un cuerpo ya te hace responsable por cumplir deberes, no solamente recibir beneficios. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 12. Ahora les voy a pedir que no se adelanten. Cuando estoy leyendo estos versículos, no sigan leyendo, porque vamos a ver el capítulo entero. Así que sean pacientes y simplemente lean conmigo y hagamos un comentario al leer el capítulo 12.
Versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es obvio que algunos ignoraban lo que el apóstol Pablo está a punto de enseñar. Quizás era porque él no había tenido la oportunidad de enseñarlo. Quizás era simplemente porque ellos no habían hecho la pregunta, no habían investigado, no habían indagado sobre qué significa ser parte del cuerpo de Cristo y los dones. Pero, por otro lado, yo creo que a veces hay una ignorancia voluntaria, donde nosotros no queremos investigar algo porque sabemos que tendremos nosotros que cambiar en nuestro comportamiento en la congregación para realmente estar en obediencia al Señor. Entonces creemos que la ignorancia es mejor que tener que enfrentar la realidad de que estamos en desobediencia a Dios. Mucho se habla y se enseña sobre los dones espirituales, pero mucho de lo que se enseña y se dice no es bíblico. Por ejemplo, mucha gente juzga si uno realmente es espiritual simplemente por tener algún don. La prueba de uno ser una persona espiritual, o sea, madura en el Señor, es si uno es más cada día como Cristo. Si se parece como Cristo, dice la Biblia que nosotros deberíamos medirnos a la estatura de Cristo Jesús y crecer en Él. Lo dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16 para tener el contexto. Pero en Gálatas capítulo 5 también dice que una persona que es dominada y controlada por el Espíritu Santo tiene el fruto del Espíritu, o sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una persona espiritual es una persona dominada, guiada por el Espíritu, que es una persona que sabe la palabra de Dios y la pone en práctica todos los días con la ayuda del Espíritu de Dios. Una persona carnal, una persona inmadura, no va a tener eso, pero va a tener los dones. Entonces no podemos mirar los dones, no vamos a poder decir, yo tengo este don y pensar que soy espiritual. Y un don no te hace más espiritual que otro don. Entonces no deberíamos nosotros juzgar por el don que tenemos si realmente somos una persona madura y espiritual o no. El ejercer los dones debe ser algo que brota de nosotros como algo natural. Pero uno puede ser inmaduro y carnal y a la vez tener un don y expresarlo. Es lo que comprueba la iglesia de Corinto, porque Pablo dice, ustedes tienen todos los dones, pero eran una iglesia carnal. Tu madurez se ve en cuánto te pareces a Cristo y cuánto demuestras el dominio y el control del Espíritu Santo en tu vida. Ahora aquí vemos que la Trinidad está involucrada en los dones. Comenzamos a leer de nuevo, versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta es una prueba de que uno realmente es creyente si uno habla del Señor Jesucristo como su Señor, pero lo demuestra al someterse a Él. Porque muchos dicen, sí, yo creo en el Señor Jesús, pero claramente no es Señor de sus vidas. Número 4, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí tenemos el primero que menciona de la Trinidad. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, hablando del Señor Jesucristo, es el mismo. Número 6, y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, hablando del Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces aquí tenemos a la Trinidad mencionada, involucrada en extender dones a los seres humanos en la congregación. La clave es la diversidad. Puede haber unidad en la iglesia y a la vez diversidad de dones. Y muchas personas no entienden esto. Algunos creen que tienen todos los dones, la Biblia nunca enseña eso. Otros están buscando que la gente sea más como ellos. ¿Por qué no todos sirven como yo? ¿Por qué no todos enseñan como yo? ¿Por qué no todos están haciendo el evangelismo como lo hago yo? Y todo esto lo requieren ellos para que haya unidad en la iglesia. No, uno puede tener unidad, pero cada miembro haciendo su función como lo hace nuestro cuerpo. Y aquí hay 3 palabras claves que se ocupan en versículos 4 al 6. Dice aquí en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando usa la palabra dones,
es la palabra carisma en el griego, que es una facultad que tenemos nosotros, que hemos recibido de Dios por la gracia de Dios. Y después versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios. Esa palabra ministerios es la palabra diaconía, de donde nosotros sacamos el término diácono, uno que sirve en la congregación, y significa una capacidad para servir. Esa la recibimos del Señor. Y versículo 6, y hay diversidad de operaciones. Esa palabra operaciones es la palabra energema, de donde nosotros sacamos la palabra energía en español. Significa habilidad para actuar a favor de alguien o en obediencia a alguien. El propósito de los dones lo vemos en el versículo 7. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y no es para provecho propio. Es claro en el contexto que estamos hablando de provecho para el cuerpo de Cristo. Entonces no tienes por qué jactarte del don que tienes. No tienes por qué asumir de que ese don te va a llenar a ti o te va a satisfacer a ti o te va a traer algo a ti si no estás formando parte del cuerpo de Cristo. Dios te dio el don para que lo estés ejerciendo a favor del cuerpo de Cristo. Aún el evangelismo es a favor del cuerpo de Cristo. Aún cuando estás ministrando a otros que no son creyentes, tarde o temprano llegarán a Cristo si sigues demostrando tus dones a ellos para favor del cuerpo de Cristo, para su beneficio. Es para provecho del cuerpo, no para crear una jerarquía en la iglesia, no para tú jactarte de lo que tú tienes. La Biblia dice, si tú lo recibiste como regalo, entonces, ¿por qué te jactas? No has hecho nada para merecer lo que has recibido de Dios. Ahora, aquí vemos la soberanía del Espíritu de Dios. Cuando Él reparte los dones, versículos 8 al 11, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. O sea, es el mismo Dios obrando, pero son diferentes dones. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. No es que nosotros digamos, yo tengo este don porque yo lo deseo tener o porque Dios me dio todos los dones. Claramente Dios no da todos los dones a un individuo y claramente aquí tenemos el Espíritu siendo el que decide quién va a recibir cuál don. No hay nada malo en desear dones particulares. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 31. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí viene capítulo 13 que vamos a ver en unas semanas más. También capítulo 14 y versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Está bien que nosotros deseemos tener algunos de estos dones para procurarlos, para pedirlos de Dios, pero tenemos que recordar que el Espíritu Santo decide y Él reparte como Él quiere, de acuerdo al don que tendrá la iglesia. La necesidad de la iglesia. O sea, cada iglesia es diferente, es compuesta de diferentes miembros y el Espíritu Santo trae personas a la congregación para traer un equilibrio entre ellos en los dones que se están ejerciendo en la congregación. Tenemos también el versículo 18 del capítulo 12, que nos dice lo siguiente. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así que alguno dirá, este eligió ese ministerio, este otro eligió ese otro ministerio. Sí, hay veces que personas eligen ministerios y no lo hacen muy bien porque no tienen el don. Nuestra meta en nuestra iglesia es permitir que las personas estén ejerciendo sus dones de acuerdo a cómo Dios les ha dado esas habilidades.
Y eso quiere decir que no todos vamos a estar haciendo lo mismo. No todos vamos a estar, aún en el liderazgo, ejerciendo los mismos dones. Y eso lo voy a explicar en unos momentos. Ellos no comprendían que uno puede tener una diversidad y a la vez unidad en el cuerpo de Cristo. Versículos, tengo que ver dónde estaba. Versículo 12 al 31. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. De la misma forma, él está usando la ilustración del cuerpo del ser humano. De la misma forma que tenemos diferentes miembros, cada uno con su función, es así el cuerpo de Cristo. Seguimos leyendo, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o sea, no importa tu condición humana. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Lo que estamos viendo aquí es diversidad, y en esa diversidad no hay uno que pueda decir, bueno, ese don es más importante que el que tengo yo, entonces no me necesitan en el cuerpo, o no le dan importancia a mi don, entonces yo me voy para la casa. Una de las razones por la cual es importante congregarnos, una de las razones por la cual es importante físicamente estar en el mismo lugar más de una vez por semana cuando sea posible, es que nos da una oportunidad de ejercer nuestros dones en el cuerpo de Cristo para hacer ministerio juntos, ministrando al Señor en alabanza y en oración, ministrando unos a otros en el amor de Cristo y así cumpliendo nuestra labor de miembros del cuerpo, nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo. Debería traernos gozo, satisfacción, el poder cumplir lo que Dios ha puesto en nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Quiero dar un ejemplo. Aquí está hablando de que si hay uno que falte o hay uno que diga, a mí no me necesitan, entonces yo no soy parte del cuerpo. Es un poco lo que le sucedió a mi hijo. Él estaba podando el pasto en Colombia, estaba muy alto el pasto y se estaba atorando la máquina, y entonces él le dio una patada a la máquina para soltar el pasto que se había acumulado ahí, que estaba un poco mojado, y su pie se resbaló por debajo y la máquina le cortó el dedo gordo del pie. Le cortó también esos otros dos dedos, pero los fileteó nomás, y esos lo pudieron salvar, pero no pudieron salvar la parte de su dedo gordo, que desde esa coyuntura hacia allá desapareció esa parte de su dedo gordo. Y bueno, lo buscamos, lo pescamos ahí en el pasto, lo llevamos al hospital para que se lo volvieran a poner, pero no pudieron. Su primera pregunta después de haberle hecho la cirugía era, ¿podré yo correr y caminar y jugar fútbol como siempre? Porque él sabía, por su clase en ciencia, aunque era un niño, él sabía que el dedo gordo del pie era supremamente importante para el equilibrio, para poder correr y jugar y todo eso. Y uno mira el dedo gordo del pie y uno dice, pero qué feo.
Y a veces lo cubrimos, muchas veces lo cubrimos con un zapato o algo. Las mujeres pintan la uña para que parezca algo un poco más bonito, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros diríamos que nuestros pies no son muy bellos, pero son necesarios en el cuerpo. Y hay algunos dones que nos parecen más bonitos o que resaltan más. Por ejemplo, la persona que enseña bien y uno dice, uy, pero qué enseñanza, ojalá tuviera yo la habilidad de enseñar así. Tú tienes otras habilidades que también son tan necesarios en el cuerpo. Quizás no tan visibles, pero tan necesarios o aún más. Otro ejemplo. Tenemos diferentes dones y lo que a veces no nos damos cuenta es que se complementan y son necesarios entre ellos. El que tiene, por ejemplo, el don de la enseñanza, cree que lo más importante en la iglesia es la enseñanza y la palabra de Dios. Y diríamos todos, amén, es una de las cosas más importantes. Pero sin el que sirve, que muestra el amor de Cristo en otra forma, el que sirve cree que el servir a los demás es más importante. Y todos diríamos, bueno, sí, el servicio también es importante porque es una demostración del amor de Dios y es suplir la necesidad de otros. El que enseña juzga a veces al que sirve porque no enseña, y el que sirve juzga al que enseña por no servir como él sirve. Y los que tienen el don de evangelismo, bueno, están juzgando a todos porque no todos están evangelizando como ellos. Pero la Biblia enseña que no deberíamos nosotros estar midiendo a otros en base a nuestra experiencia con el Señor, ni siquiera por nuestros dones. La Biblia dice que deberíamos en el cuerpo servirnos unos a otros y que la diversidad de dones Dios la ha puesto a propósito para que haya un equilibrio, no haya desavenencia en el cuerpo. Evangelizar a nuestra comunidad es responsabilidad de todos, claramente, pero nadie lo puede hacer como el que tiene el don del evangelismo. Enseñar la palabra a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a otros en el hogar, a los de la comunidad, es parte y responsabilidad de ser cristiano, pero nadie puede enseñar la palabra como el que tiene el don de la enseñanza. El servir es parte de la responsabilidad de todo creyente, pero no todo creyente ha recibido el don del servicio. No debe ser nuestra actividad principal lo que no hemos recibido como don. El cuerpo no funciona como el cuerpo si nosotros estamos sirviendo en una área fuera de nuestro don. Yo puedo caminar sobre mis manos, quizás si tenga mucho equilibrio, pero mis manos no fueron diseñadas para eso. Fueron diseñados mis pies para caminar larga distancia. Entonces, tarde o temprano tenemos nosotros que reconocer que debemos estar ejerciendo más nuestro don y estar en nuestro don, que estar simplemente nosotros tratando de hacer la actividad de otros y especialmente lo que otros quizás esperan de nosotros porque ellos tienen un don diferente. Cuando los miembros quieren enfatizar su ministerio sobre otros, es decir, que es más importante lo que ellos hacen que lo que hacen otros, muestran inmadurez. La unidad en el cuerpo se ve en la diversidad. El evangelista gana para Cristo. El que enseña puede discipular al que se ganó para Cristo. Y el que sirve puede servir al lado del que se ganó para Cristo para que descubra sus dones y también crezca en ministrando a otros. Todos pueden trabajar con un mismo propósito y un mismo sentir en un mismo cuerpo y no tiene que haber una competencia entre ellos. Cuando tú participas en el cuerpo con tu don, eres esa persona que realmente aporta en la voluntad de Dios como Dios quiso para el crecimiento, el beneficio del cuerpo. Bueno, en nuestra iglesia, les voy a dar un ejemplo más personal. Yo tengo el don de enseñanza y de presidir. Soy el pastor principal porque presido, estoy actuando de acuerdo a ese don y el llamado de Dios sobre mi vida de ser el que funda iglesias en diferentes partes del mundo. Y estoy participando yo principalmente como el que enseña en la iglesia porque es el don que Dios me ha dado. Wendy tiene el don de misericordia
y de discernimiento. Entonces ella me ayuda mucho en la consejería, en animar a otras personas. Ella es mucho más perceptiva cuando hay una persona con necesidad y me dice, sería bueno que llamáramos a fulano, a esta otra persona, porque ellos tienen esta necesidad. Aunque nadie se lo haya dicho, ella percibe esas cosas. El Hugo, que es mi copastor, él tiene el don de la administración y del servicio. Entonces, él está haciendo mucho de lo que ahora yo no puedo hacer por no estar en Chile, pero aún estando yo en Chile, me alivia a mí la carga tenerlo a él administrando las cosas. Y mucha gente cree que la enseñanza que yo hago es más importante que la administración. No lo es. La administración también es ministerio. El tener todo enchufado, listo, preparado, limpio, el pasto cortado, el ser el que paga las cuentas, el asegurarse de que la gente es bien atendida cuando llegan al templo. Todas esas cosas, todos esos detalles que son millares de detalles, cuando Él se encarga de eso, yo estoy más tranquilo porque yo me puedo enfocar en estar bien preparado para la enseñanza o para dirigir la alabanza o lo que sea. Entonces algunos dicen, pero el pastor Hugo no está enseñando. La Biblia dice que un pastor debería ser apto para enseñar. Él lo hace en grupos pequeños, Él lo hace cuando aconseja a otros. Él ha estado evangelizando a más de una familia que ellos han ido a visitar. No han llegado aún a la iglesia, pero llegarán algún día. Él está haciendo su labor de pastor, pero no lo está haciendo como yo. Wendy no es como la Marcela, ni la Marcela como la Wendy. Hay diversidad, pero hay unidad. La Marcela tiene misericordia como la Wendy y ella tiene el don de enseñanza. Claramente ella sabe su Biblia y lo hace con los niños, lo hace muy bien. Y ellas dos juntas trabajan bien juntos. Hugo y yo trabajamos bien juntos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que en la diversidad hay fuerza cuando estamos unidos con un mismo propósito. Ahora es importante que haya coordinación entre los miembros. Y una de las cosas que quizás ha faltado en nuestra iglesia es mejorar la comunicación para que la coordinación sea mejor. Porque tú tienes un don y tienes el deseo de servir a Dios en esta área, pero otro hermano también está sirviendo ahí y simplemente coordinar horarios y coordinar esfuerzo y dineros que se invierten y todo eso hace que la participación de cada miembro sea más eficiente, más eficaz. Coordinación del cuerpo no necesariamente significa que todos van a participar de cada evento. Es más, no vamos a necesariamente tener un montón de eventos en nuestra iglesia. No tenemos que tener un sábado en que todos salimos a tocar puertas. Si Dios te ha dado a ti el don de evangelismo, hazlo. No tienes que tener un evento en la iglesia para hacerlo. ¿Puede servir un evento de la iglesia para hacerlo? Claramente, no estoy diciendo que no, pero no esperes que haya un evento en la iglesia donde todos llegan para ejercer tu don. No uses eso como una excusa para no ejercer tu don. Y esta es una cosa que ha creado algo de conflicto en nuestra iglesia porque no lo entienden. Y quiero aclararlo bien con un pasaje o algunos pasajes de la Biblia. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Cuando Dios te da un don, te lo da a ti como individuo. Ese don viene con una responsabilidad, o sea, un ministerio. Si Dios te ha dado a ti el don de servir, tú tienes el ministerio del servicio en la congregación y fuera de la congregación. Y es lo que Pablo le dice a uno en Colosenses capítulo 4 y versículo 17. Las instrucciones que está dando a esta congregación y le dicen, decida Arquipo, un caballero de la congregación, mirad que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cumplir el ministerio. ¿Por qué? Porque lo recibió del Señor. ¿Cómo lo recibió? Por el Espíritu de Dios, con un don que él ha recibido. Y el apóstol Pablo, no sabemos cuál era el ministerio, simplemente sabemos que Pablo le está diciendo, recibiste este ministerio, sé responsable y cumple tu ministerio. ¿De quién es el ministerio? De ese individuo. ¿Quién rendirá cuentas a Dios por ese ministerio y esa responsabilidad, ese don? Ese individuo va a responder ante Dios cómo está ejerciendo ese ministerio. Entonces, el ministerio no es de la iglesia.
es de un individuo. Eso no quiere decir que lo puedes hacer así a la loca, sin hacerle caso a tu pastor o sin hablar con otros de la congregación, porque si fuera así, entonces no estarías obrando como un cuerpo, no estarías siendo parte del cuerpo. Entonces, tienes que asumir no solamente la responsabilidad individual, pero asumir esa responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Lo vemos en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y versículo 17. Aquí están hablando de un ministerio dado a más de uno. Están hablando del ministerio del apostolado dado a más de uno de ellos. Y dice en el versículo 17, y era contado con nosotros. O sea, después que eligieron a uno que tomara el lugar, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Están hablando de Judas y están hablando de cómo ahora lo van a tener que reemplazar. Cuando estamos hablando de tener parte de un ministerio, ahí se está demostrando que era parte de un equipo de trabajo. Hugo y yo tenemos parte de un ministerio. Es el ministerio del pastorado. Cada uno de nosotros debe ejercer su don en forma individual, pero también en cooperación y en equipo unos con otros en el cuerpo de Cristo. Y vemos cómo el cuerpo de Cristo en Hechos capítulo 2, como todo el cuerpo de Cristo estaba en unidad, cada uno sirviendo en su forma. Lo estoy buscando en capítulo 2, de Hechos, ya terminando el capítulo, dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban como unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez en el corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenemos aquí una iglesia unida que está funcionando como el cuerpo de Cristo, con un mismo sentido, un mismo propósito, cada uno cumpliendo lo que debe cumplir como individuo, pero con un mismo pensar y sentir. Cuando se junta entonces toda la iglesia, deberías ocupar tu don para edificar el cuerpo. Cuando estás solo, ocupa tu don para edificar el cuerpo. No juzgues el que no tiene tu don. Busca la forma de complementar a la persona que no tiene el don. Llega una persona que tiene el don del evangelismo, debería juntarse y trabajar en cercanía con una persona que tiene el don de la enseñanza o el don de la misericordia, que puedan ir juntos y puedan ellos suplir no solamente la necesidad que tiene la persona del evangelio, pero también otras necesidades que pueda tener. La semana entrante les voy a enseñar sobre los dones particulares. Vamos a hablar qué diferencia hay entre un don y el otro, qué es la definición de esos dones. Vamos a ir también a otras partes de la Biblia que habla de los dones. Y voy a hablar en forma práctica cómo puedes ocupar tu don en la congregación, cómo puedes descubrir cuál es tu don, para que todos estemos aprendiendo de la palabra cómo ejercer nuestro don en el cuerpo en una forma unida para el beneficio de todo el cuerpo. Si quieren una tarea, pueden leer el capítulo 14 de Romanos y también Efesios 4, del 11 al 16. Agradezco su atención durante este tiempo de estudio. Dios les bendiga.